Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Como ya la mayoría de ustedes sabe, en la Comisión de Educación continúa el debate de la nueva ley universitaria, pero se ha generado una controversia respecto del tema y se ha entrampado más bien el debate ahí de la autonomía y el control del Estado respecto del manejo universitario. Sin embargo, esta nueva ley, este nuevo proyecto también aborda otros aspectos, como es el promover la ciencia y la tecnología. Para hablar sobre este importante tema y teniendo en cuenta también que hay algunos medios que han sacado información, ya hay un estudio respecto de que nuestro país requiere 5.000 especialistas más en tecnologías de la información. Y para hablar sobre ese tema tenemos dos invitados. Se trata de Alba San Martín, ella es gerente general de Cisco, Perú y Bolivia, y también el ingeniero Guillermo Pacheco Martínez, representante del Colegio de Ingenieros del Perú. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Se dice que la demanda por trabajos expertos en tecnología de la información y comunicación excederá la oferta en el año 2015. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta encuesta, este estudio, solicitar este estudio? En realidad, como Cisco, estamos siempre pendientes de todo lo que está pasando en la tecnología en los diferentes países en los que operamos. Hoy tenemos más del 70% del mercado a nivel mundial y estábamos notando que tanto el gobierno como las empresas públicas estaban necesitando más profesionales de los que estaban encontrando en el mercado. Así que encargamos este estudio, es un estudio de cerca de 800 entrevistados en más de 8 países y nos ha revelado que efectivamente existe un gap que hoy es de 27% ya y que hacia el 2015 va a ser de 35%. Pero definitivamente, ¿hay alguna manera de solucionar esta situación? ¿De qué se trata también, ¿no? Porque se supone que la mayoría de universidades, en el caso de las universidades, se dedican más a carreras, las típicas abogacía, economía, medicina, pero no se preocupan tanto de las carreras técnicas también, que es lo que se está demandando, ¿no? A nivel también de las diferentes empresas. En general estamos viendo que efectivamente es así. El mercado, las empresas, el gobierno sabe que la tecnología es un apalancador de la productividad y la industria está empezando a conectarse. Entonces, esta demanda de especialistas, tanto en redes, en comunicaciones y tecnología, se ha incrementado en los últimos años y la respuesta a qué hacer realmente es una alianza que tienen que hacer tanto las universidades como fomentar también entre los jóvenes la opción de este tipo de especialidades y de carreras donde tienen garantizado un puesto de trabajo debido a la escasez que existe actualmente, ¿no? Sí, una de las cosas que revela también este estudio es que definitivamente esto si no se busca una solución, va a desacelerar el crecimiento. Así es. Así. Y a ese nivel, digamos, de advertencia, en todo caso, se podría estar hablando. Así es. Muchos equipos que anteriormente no se conectaban a una red y en todas las industrias hoy día se van a conectar. Si las empresas no cuentan con especialistas que puedan manejar este tipo de equipamiento de última generación, definitivamente no van a poder acceder a los equipos de última tecnología. Y eso es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Si no trabajamos, si no fomentamos el hecho que empiecen a estudiar más especialistas en carreras de tecnología y de redes, realmente sí vamos a tener una desaceleración de oportunidades de innovación en el país. Bueno, eso es una situación, digamos, de advertencia para el sector privado también y el sector público, bastante importante. Ingeniero, queríamos consultarle también, otro de los datos que revela este estudio es justamente la falta de ingenieros capacitados. Usted como representante del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿cuál es la información que tienen ustedes a su alcance? Yo quiero resaltar que el estudio es bastante revelador. Consideramos también de que es interesante porque justamente Alba ha mencionado que las capacidades que se necesitan de ingeniería para poder aprovechar la tecnología actual vigente, ¿no? Y hacer que esa tecnología genere valor agregado para las empresas vía la productividad. Eso es correcto. Pero creo que el problema es más profundo aún, es más grave, porque
las cifras que nos está revelando el estudio están, digamos, focalizadas en el aspecto de las redes, las comunicaciones, pero también está en todo el otro grupo de especialidades de las tecnologías de información relacionadas con la ingeniería de sistemas, la informática, computación. O sea, es mucho más amplio. Es mucho más amplio, entonces el déficit va a ser mayor aún. Ese déficit hay que considerarlo muy seriamente porque nos va a impactar no solo en la productividad de las empresas, sino, por ejemplo, en nuestra capacidad exportadora. Actualmente el Perú exporta software, exporta conocimiento ya. Y en la medida en que tengamos ese déficit de profesionales, vamos a tener que esa capacidad exportadora se va a ver limitada y vamos a llegar a topes de crecimiento. Entonces, ahora respondiendo un poco a tu pregunta en ese contexto, las universidades peruanas tenemos alrededor de 133 universidades, de las cuales 115 de ellas tienen programas relacionados con las tecnologías de información. Y ¿Pero a qué nivel estamos hablando? ¿El nivel es bueno o es intermedio? Ahí vamos. Entonces, pero a veces, justamente el punto que yo es que no es solamente una cuestión de cantidad, sino es el tema de la calidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de TechSoup, que es un instituto reconocido, tecnológico, de mucha trayectoria y muchos años fundado, por justamente un grupo de empresarios que vieron esta necesidad y se dieron cuenta que no era suficiente, que se necesitaba profesionalizar más y crearon una universidad también. O sea, ahora no solo es el instituto, sino una universidad de tecnología, ¿no? Eso es correcto. Incluso TechSoup es uno de los institutos que ha acreditado sus carreras profesionales en ICACIT. ICACIT es el Instituto de Acreditación de las carreras relacionadas con las tecnologías de información en el país y que ya ha acreditado 22 programas de 8 instituciones. La mayoría de ellas son instituciones privadas, pero no hay ninguna todavía, por ejemplo, institución estatal acreditada. Pero el hecho de que tengamos ya que hay 8 instituciones que han acreditado 22 de sus programas, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, computación, eso significa que hay un interés en las universidades por mejorar su calidad educativa, que va muy de la mano con la reciente ley que se está discutiendo, porque sí existe un interés de las universidades en mejorar, existe un interés de los alumnos, sin embargo, hay cosas que no se están dando, por ejemplo, esa integración para que las universidades y las empresas puedan trabajar de la mano y crear incubadoras, para que haya un intercambio en donde los alumnos se acerquen más a la empresa antes de terminar incluso sus estudios. Es un tema como que no hay mucha conciencia, digamos, de la importancia de esto, como que recién hace unos años se está viendo esta necesidad, pero no hay la conciencia suficiente. Cuando nos referimos a especialistas en tecnologías de información, específicamente a qué tipo de labor, ¿no? ¿Qué rol cumplirían estos? ¿A qué especialistas nos referimos? Hemos escuchado en los últimos tiempos toda la tendencia del cloud computing, del data center, de la virtualización, de la colaboración en la telefonía IP. Cuando hablamos de toda esa gama, hoy tenemos un gap inmenso, ¿no? No hay hoy suficientes especialistas en el mercado para desplegar tecnologías ni de cloud computing, ni de data center. O sea, muy diverso. Sí. Muy amplio. Y realmente, y yo creo que coincides, en el último tiempo las especializaciones dentro de lo que es tecnología también se han profundizado. Y entonces sí necesitamos en el país que también haya especialistas y no necesariamente que todos sean generalistas. Y eso creo que también es un aspecto a trabajar con todas esas universidades que están dictando carreras de tecnología, ¿no? Realmente ver dentro de la currícula si se están tocando temas que son las últimas tendencias a nivel mundial o se están manteniendo conceptos muy generales que no permiten llevar a la práctica la implementación de temas más innovadores. A nivel de la región de Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué situación está el Perú con relación a otros países, por ejemplo, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, en fin? Bien, en realidad, la realidad de Latinoamérica en general es muy parecida. ¿No? Digamos que de los 8 países, Perú puede estar al medio. No... Pero estamos desfasados con relación, por ejemplo, a Europa o Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
tanto en Europa como en Estados Unidos se ha promovido mucho más la incorporación de estas tecnologías y, como decía Guillermo, esta interacción entre bolsa de trabajo, acercamiento a la empresa y al usuario final, que permita pues que colocar a todos los estudiantes y que vayan previniendo sus prácticas con anticipación, ¿no? Yo creo que esa es una oportunidad también que tenemos acá para trabajar en Perú. Sí, justamente Alba ha tocado un tema muy importante como es la especialización, es como la carrera del médico, ¿no? Una cosa es la medicina general y otra cosa es la especialización, ¿no? Que es lo que te permite ya un diagnóstico más preciso o solucionar los problemas más puntuales. ¿Está enfocado en ese sentido, digamos, las carreras o los cursos que se puedan dar respecto a especialistas en estas materias? En las universidades comentan que es un poco complicado porque ellos hacen un producto, que son los egresados, el cual les toma formar 5 años, ¿no? Y entonces, cuando ellos empiezan a armar sus currículas, estas no son ajustadas adecuadamente o a la velocidad de repente que se requiere, y existe una diferencia, ¿no? Existe una brecha entre el conocimiento que demandan las empresas y el que la universidad le está dando a los alumnos. Entonces, muchas de las empresas de software a las cuales yo conozco muy de cerca, porque hemos venido trabajando con ellas en los últimos tiempos, se quejan de que tienen que educar en cosas complementarias a los egresados durante periodos de 3 a 6 meses para que ellos realmente sean productivos. También eso se refleja en que, por ejemplo, las empresas ahora valoran mucho las acreditaciones. Por ejemplo, Cisco acredita a los profesionales que utilizan las tecnologías de ellos. Igualmente, Oracle y otros proveedores de tecnologías tienen esas acreditaciones que de alguna manera suplen esa diferencia. Sin embargo, yo creo que las universidades podrían hacer mucho más para que por lo menos en los últimos semestres los egresados tengan un conocimiento más cercano de la tecnología. Ahora todo cambia muy rápidamente, ¿no? Los celulares se cambian 2 veces por año, los modelos de las computadoras, igual un año de internet son 3 meses básicamente, no es un año realmente. Entonces creo que ese cambio tiene que hacer de que también se refleje en los programas educativos y que haya una respuesta más rápida de las universidades ante esa demanda. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retornar aquí en Voz Ciudadana hablando sobre este importante tema como es el déficit que hay en nuestro país sobre especialistas en tecnologías de información. Ya regresamos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto recaído en el proyecto de ley 1846 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por lo que se propone la Ley del Servicio Civil. Ley del Servicio Civil, una norma de acceso voluntario. Ordena el aparato estatal en un solo sistema remunerativo. Garantiza los derechos de los trabajadores públicos en estabilidad laboral y derecho a la sindicalización sin despidos. Garantiza gratificaciones de un sueldo completo por fiestas patrias y por Navidad. Derecho a CTS, un sueldo al año. Vacaciones de 30 días. Todos estos beneficios alcanzan a todos los trabajadores públicos, incluso a los del régimen CAS. Ley del Servicio Civil es una reforma estructural de aplicación progresiva que favorece la capacitación del servidor público y privilegia la meritocracia. Ley del Servicio Civil, una norma legal de acceso voluntario modernizando el Estado ahora. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Como ya la mayoría de ustedes sabe, la Comisión de Educación continúa el debate de la nueva ley universitaria. Pero se ha generado una controversia respecto del tema y se ha entrampado más bien el debate ahí de la autonomía y el control del Estado
respecto del manejo universitario. Sin embargo, esta nueva ley, este nuevo proyecto también aborda otros aspectos, como es el promover la ciencia y la tecnología. Para hablar sobre este importante tema y teniendo en cuenta también que hay algunos medios que han sacado información, ya hay un estudio respecto de que nuestro país requiere 5.000 especialistas más en tecnologías de la información. Y para hablar sobre ese tema tenemos dos invitados. Se trata de Alba San Martín, ella es gerente general de Cisco Perú y Bolivia, y también el ingeniero Guillermo Pacheco Martínez, representante del Colegio de Ingenieros del Perú. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Se dice que la demanda por trabajos expertos en tecnología de la información y comunicación excederá la oferta en el año 2015. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta encuesta, este estudio, solicitar este estudio? En realidad, como Cisco, estamos siempre pendientes de todo lo que está pasando en la tecnología en los diferentes países en los que operamos. Hoy tenemos más del 70% del mercado a nivel mundial y estábamos notando que tanto el gobierno como las empresas públicas estaban necesitando más profesionales de los que estaban encontrando en el mercado. Así que encargamos este estudio, es un estudio de cerca de 800 entrevistados en más de 8 países y nos ha revelado que efectivamente existe un gap que hoy es de 27% ya y que hacia el 2015 va a ser de 35%. Pero definitivamente, ¿hay alguna manera de solucionar esta situación? ¿De qué se trata también, ¿no? Porque se supone que la mayoría de universidades, en el caso de las universidades, se dedican más a carreras, las típicas abogacía, economía, medicina, pero no se preocupan tanto de las carreras técnicas también, que es lo que se está demandando, ¿no? A nivel también de las diferentes empresas. En general estamos viendo que efectivamente es así. El mercado, las empresas, el gobierno sabe que la tecnología es un apalancador de la productividad y la industria está empezando a conectarse. Entonces, esta demanda de especialistas, tanto en redes, en comunicaciones y tecnología, se ha incrementado en los últimos años y la respuesta a qué hacer realmente es una alianza que tienen que hacer tanto las universidades como fomentar también entre los jóvenes la opción de este tipo de especialidades y de carreras donde tienen garantizado un puesto de trabajo debido a la escasez que existe actualmente, ¿no? Sí, una de las cosas que revela también este estudio es que definitivamente esto si no se busca una solución, va a desacelerar el crecimiento. Así es. Y a ese nivel, digamos, a ese nivel, digamos, de advertencia, en todo caso, se podría estar hablando. Así es. Muchos equipos que anteriormente no se conectaban a una red y en todas las industrias hoy día se van a conectar. Si las empresas no cuentan con especialistas que puedan manejar este tipo de equipamiento de última generación, definitivamente no van a poder acceder a los equipos de última tecnología. Y eso es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Si no trabajamos, si no fomentamos el hecho que empiecen a estudiar más especialistas en carreras de tecnología y de redes, realmente sí vamos a tener una desaceleración de oportunidades de innovación en el país. Bueno, eso es una situación, digamos, de advertencia para el sector privado también y el sector público, bastante importante. Ingeniero, queríamos consultarle también, otro de los datos que revela este estudio es justamente la falta de ingenieros capacitados. Usted como representante del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿cuál es la información que tienen ustedes a su alcance? Yo quiero resaltar que el estudio es bastante revelador. Consideramos también de que es interesante porque justamente Alba ha mencionado que las capacidades que se necesitan de ingeniería para poder aprovechar la tecnología actual vigente, ¿no? Y hacer que esa tecnología genere valor agregado para las empresas vía la productividad. Eso es correcto. Pero creo que el problema es más profundo aún, es más grave, porque las cifras que nos está revelando el estudio están, digamos, focalizadas en el aspecto de las redes, las comunicaciones, pero también está en todo el otro grupo de especialidades de las tecnologías de información relacionadas con la ingeniería de sistemas, la informática,
computación. O sea, es mucho más amplio. Es mucho más amplio, entonces el déficit va a ser mayor aún. Ese déficit hay que considerarlo muy seriamente porque nos va a impactar no solo en la productividad de las empresas, sino por ejemplo en nuestra capacidad exportadora. Actualmente el Perú exporta software, exporta conocimiento ya. Y en la medida en que tengamos ese déficit de profesionales, vamos a tener que esa capacidad exportadora se va a ver limitada y vamos a llegar a topes de crecimiento. Entonces, ahora respondiendo un poco a tu pregunta en ese contexto, las universidades peruanas tenemos alrededor de 133 universidades, de las cuales 115 de ellas tienen programas relacionados con las tecnologías de información. Y ¿Pero a qué nivel estamos hablando? ¿El nivel es bueno o es intermedio? Ahí vamos. Entonces, pero a veces, justamente el punto que yo es que no es solamente una cuestión de cantidad, sino es el tema de la calidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de TechSoup, que es un instituto reconocido, tecnológico, de mucha trayectoria y muchos años fundado, por justamente un grupo de empresarios que vieron esta necesidad y se dieron cuenta que no era suficiente, que se necesitaba profesionalizar más y crearon una universidad también. O sea, ahora no solo es el instituto, sino una universidad de tecnología, ¿no? Eso es correcto. Incluso TechSoup es uno de los institutos que ha acreditado sus carreras profesionales en ICACIT. ICACIT es el Instituto de Acreditación de las carreras relacionadas con las tecnologías de información en el país y que ya ha acreditado 22 programas de 8 instituciones. La mayoría de ellas son instituciones privadas, pero no hay ninguna todavía, por ejemplo, institución estatal acreditada. Pero el hecho de que tengamos ya que hay 8 instituciones que han acreditado 22 de sus programas, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, computación, eso significa que hay un interés en las universidades por mejorar su calidad educativa, que va muy de la mano con la reciente ley o que se está discutiendo, porque sí existe un interés de las universidades en mejorar, existe un interés de los alumnos, sin embargo, hay cosas que no se están dando, por ejemplo, esa integración para que las universidades y las empresas puedan trabajar de la mano y crear incubadoras, para que haya un intercambio en donde los alumnos se acerquen más a la empresa antes de terminar incluso sus estudios. Es un tema como que no hay mucha conciencia, digamos, de la importancia de esto, como que recién hace unos años se está viendo esta necesidad, pero no hay la conciencia suficiente. Cuando nos referimos a especialistas en tecnologías de información, específicamente a qué tipo de labor, ¿no? ¿Qué rol cumplirían estos? ¿A qué especialistas nos referimos? Hemos escuchado en los últimos tiempos toda la tendencia del cloud computing, del data center, de la virtualización, de la colaboración en la telefonía IP. Cuando hablamos de toda esa gama, hoy tenemos un gap inmenso, ¿no? No hay hoy suficientes especialistas en el mercado para desplegar tecnologías ni de cloud computing, ni de data center. O sea, es muy diverso. Sí. Muy amplio. Y realmente, y yo creo que coincides, en el último tiempo las especializaciones dentro de lo que es tecnología también se han profundizado. Y entonces sí necesitamos en el país que también haya especialistas y no necesariamente que todos sean generalistas. Y eso creo que también es un aspecto a trabajar con todas esas universidades que están dictando carreras de tecnología, ¿no? Realmente ver dentro de la currícula si se están tocando temas que son las últimas tendencias a nivel mundial o se están manteniendo conceptos muy generales que no permiten llevar a la práctica la implementación de temas más innovadores. A nivel de la región de Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué situación está el Perú con relación a otros países, por ejemplo, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, en fin? Y en realidad, la realidad de Latinoamérica en general es muy parecida. ¿No? Digamos que de los 8 países, Perú puede estar al medio. No... pero estamos desfasados con relación, por ejemplo, a Europa o Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Tanto en Europa como en Estados Unidos se ha promovido mucho más la incorporación de estas tecnologías y, como decía Guillermo, esta interacción entre bolsa de trabajo, acercamiento a la empresa y al usuario final, que permita pues que colocar a todos los
los estudiantes y que vayan previniendo sus prácticas con anticipación, ¿no? Yo creo que esa es una oportunidad también que tenemos acá para trabajar en Perú. Sí, justamente Alba ha tocado un tema muy importante como es la especialización, es como la carrera del médico, ¿no? Una cosa es la medicina general y otra cosa es la especialización, ¿no? Que es lo que te permite ya un diagnóstico más preciso o solucionar los problemas más puntuales. ¿Está enfocado en ese sentido, digamos, las carreras o los cursos que se puedan dar respecto a especialistas en estas materias? En las universidades comentan que es un poco complicado porque ellos hacen un producto, que son los egresados, el cual les toma formar 5 años, ¿no? Y entonces, cuando ellos empiezan a armar sus currículas, estas no son ajustadas adecuadamente o a la velocidad de repente que se requiere, y existe una diferencia, existe una brecha entre el conocimiento que demandan las empresas y el que la universidad le está dando a los alumnos. Entonces, muchas de las empresas de software a las cuales yo conozco muy de cerca porque hemos venido trabajando con ellas en los últimos tiempos, se quejan de que tienen que educar en cosas complementarias a los egresados durante periodos de 3 a 6 meses para que ellos realmente sean productivos. También eso se refleja en que, por ejemplo, las empresas ahora valoran mucho las acreditaciones. Por ejemplo, Cisco acredita a los profesionales que utilizan las tecnologías de ellos. Igualmente, Oracle y otros proveedores de tecnologías tienen esas acreditaciones que de alguna manera suplen esa diferencia. Sin embargo, yo creo que las universidades podrían hacer mucho más para que por lo menos en los últimos semestres los egresados tengan un conocimiento más cercano de la tecnología. Ahora todo cambia muy rápidamente, ¿no? Los celulares se cambian 2 veces por año, los modelos de las computadoras, igual un año de internet son 3 meses básicamente, no es un año realmente. Entonces creo que ese cambio tiene que hacer de que también se refleje en los programas educativos y que haya una respuesta más rápida de las universidades ante esa demanda. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retornar aquí en Voz Ciudadana hablando sobre este importante tema como es el déficit que hay en nuestro país sobre especialistas en tecnologías de información. Ya regresamos. Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Regresamos con Voz Ciudadana, estamos tratando el tema acerca de la importancia de las tecnologías de información y la necesidad que tiene nuestro país de especialistas en esa materia. Precisamente hemos conversado en el primer bloque con nuestros invitados, la representante de Cisco y también del Colegio de Ingenieros del Perú. Al respecto, queríamos preguntarte, Alba, con relación a la necesidad que hay de tener esta especialización que tú comentabas. Sin embargo, en la currícula de las universidades no hay, digamos, una actualización permanente sobre este tipo de carreras y especializaciones. Cisco está promoviendo de alguna manera que recomienda en todo caso para que esto se pueda solucionar y no estar desfasados en estos aspectos. Bueno, lo que estamos haciendo es, nosotros como Cisco Networking Academy, estamos haciendo convenios con las principales instituciones que están dando carreras de tecnología para dar la oportunidad de poder brindar este tipo de especializaciones a lo largo de todo el país, ¿no? Ya hemos avanzado con algunas instituciones públicas, también con algunas privadas, y a nivel de la región tenemos una red de academias. Básicamente son convenios mediante los cuales Cisco transfiere el conocimiento y la universidad ya imparte esta especialización. Después,
digamos, los alumnos pueden sacar una certificación en un organismo internacional y esto es válido para ser aplicado en cualquier país, ¿no? Pero digamos es lo que estamos haciendo del lado de Cisco y en todos los países en los que podemos bajar este programa de Cisco Networking Academy. Qué bueno entonces que se esté dando también aquí en el Perú, porque muchos de estos estudiantes o gente que se quiere dedicar a este tipo de carreras profesionales tiene que salir al extranjero y algunos de ellos no cuentan pues con los recursos como para poder obtener este tipo de especialización. Queríamos también preguntarle al ingeniero Pacheco cuál es su apreciación en ese sentido, qué deberían de hacer las universidades. Porque, por ejemplo, en el caso, usted comentaba respecto de algunos institutos y universidades, los egresados que deberían de tener más prácticas también en las empresas. En el caso de Senati, por ejemplo, digamos, antes de que estén por finalizar, ya están tomando prácticas y siempre son requeridos, ¿no?, muchos de los técnicos de ese tipo de institutos. ¿Qué se puede hacer en todo caso para mejorar esta situación? Bueno, ahí normalmente se celebran acuerdos. Yo viví una experiencia, por ejemplo, cuando visité México para ver cómo estaban desarrollándose ellos la industria de software y fui testigo de cómo las empresas y las universidades habían llegado a acuerdos en los cuales, por ejemplo, los gerentes de proyectos de la empresa iban a las universidades a dictar los cursos de gestión de proyectos. Los alumnos más destacados de las universidades y previa evaluación se incorporaban en la empresa, no en la universidad, en la empresa a proyectos y a cursos que dictaban dentro de la empresa. Incluso esos cursos les significaban a ellos créditos. Entonces se generaba todo un ecosistema en el cual la empresa y la universidad trabajaban de la mano, se obtenían mejores profesionales. A ver, la empresa, 10% de los graduados de ese microciclo, digamos, de especialización eran absorbidos a la empresa y todos ganaban, la industria ganaba, los alumnos tenían oportunidad de practicar en una empresa real, se les capacitaba y les valían los créditos. Entonces yo creo que se pueden hacer varias cosas. Tomando ejemplo, claro, de las experiencias de otros países como para aplicarlas acá en el Perú. Podemos rescatarlas y adecuarlas un poco a nuestra necesidad. También es necesario que de alguna manera el gobierno, por ejemplo, en su rol promotor, pueda hacer cosas como se hace en otros países que incentivan la educación en ingeniería en general o en tecnologías de la información. En un momento, yo recuerdo que en 2004... A partir de la secundaria, dice usted, de los colegios. Es de los colegios ahora, pero mire, en 2004 un grupo de empresarios de APESOF visitamos la India. Y ahí nos encontramos en que, por ejemplo, las carreras de ingeniería son gratis, porque ellos que necesitan fomentar estudios en ingeniería. Igualmente, por ejemplo, sin ir muy lejos, podemos ir acá a Colombia, y Colombia tiene un programa en el cual hasta el 75% de los costos de educación en carreras de ingeniería son financiados por un programa de gobierno. Entonces, tiene que haber un rol promotor para que tengamos más ingenieros, y de todos modos de las universidades tiene que haber un esfuerzo por esa integración, tanto con el gobierno como con el tema de las empresas. Yo creo que en conjunto estos tres grandes ejes podríamos llegar a plantear soluciones muy interesantes para cubrir esa brecha, ¿no? Sí, definitivamente esas serían algunas de las alternativas de solución, pero digamos a nivel, de repente a lo que ustedes planteaban, ¿no?, una asociación también público-privada que, como hace Cisco, ¿no?, apoye a también instituciones públicas, a universidades públicas con este tipo de cursos y mejorar, digamos, la profesionalización de estos especialistas, ¿no? Digamos, y estar a la vanguardia de lo que se requiere en estos tiempos modernos, ¿no? Como parte de la globalización, porque no podemos quedarnos desfasados o conformándonos con que la mayoría de países de la región están en el mismo nivel y que Perú está por ahí intermedio, ¿no? Entonces, tenemos que apuntar, si estamos creciendo, para que no se estanque, como revela este informe, ¿no?, que no se estanque la productividad de la economía, hacer algo más, ¿no? Hasta por ahí nomás llegamos en este apoyo que es sumamente importante, o ¿qué más se puede hacer?
Lo que hemos visto también es que en muchos países ya están dictando cursos de emprendimiento en las escuelas, en los colegios. Y además de cursos de emprendimiento, tecnologías básicas. Y en realidad, mientras se asocie la tecnología o la ingeniería con las matemáticas y la dificultad, y no se separen algunas especialidades que pueden ser bastante prácticas, eso como que el que limita, digamos. Limita. Y Ya. está comprobado que las generaciones que vienen son generaciones prácticas, en donde cursos muy complicados o extensos o que implican demasiadas horas de estudio pueden ser hacer la carrera un poco atractiva. Entonces, creo que en desarrollo de software, en networking, manejo de redes, hay varios temas que pueden ser especialidades que se pueden y ya se están haciendo en los últimos años de colegio y que también podrían aplicarse a nuestra realidad, ¿no? Claro, es una manera de incentivar, ¿no? Porque acá en el Perú los peruanos somos muy ingeniosos, siempre, digamos, desarrollan, inventan una serie de cosas y entonces se puede, como dices, material humano hay, capacidades, ¿no? Es cuestión de brindarle las facilidades, la oportunidad o el incentivo, ¿no? Necesario para que así se dé. En el caso del gobierno, ¿debería haber un incentivo especial particular? ¿Solamente a nivel de gobierno central estamos hablando o también a nivel de gobiernos regionales? Hay diversa experiencia en Latinoamérica, pero la mayor parte ya de nuestros países vecinos ha declarado, por ejemplo, de interés a la industria de software. En realidad debería ser ya hoy la industria de tecnología de información, más amplio, ¿no? Pero la mayoría la ha declarado la industria de software porque la industria de software tiene una cualidad. Básicamente lo que nosotros llamamos mente de obra, ¿no? Básicamente se requiere de personal capacitado con ciertas habilidades, mucha creatividad para crear productos que ayudan a las empresas a incrementar su productividad local, pero también ayudan al país vía exportaciones, porque ese software se lleva a otros países y se vende y genera divisas. Entonces, ese crecimiento que se puede dar a través se puede propiciar a través de programas de gobierno. Si declaramos la industria de software, si fomentamos o damos impulso para que las carreras de ingeniería sean adoptadas por los jóvenes, ya sea inclusive las de nivel técnico, porque ¿qué sucede? Se ha vuelto en el país una práctica que los muchachos con menos recursos ingresan a un instituto en el cual su formación es de menor tiempo, pero que ya se vuelven productivos. Y luego acceden a esos programas especiales para ejecutivos o que son basados en la experiencia y comienzan a estudiar una carrera, pero ya están obteniendo ingresos, son productivos y además están estudiando en universidades las diversas profesiones. Entonces yo creo que hay cosas que hacer, es un poco ordenarnos, por un lado, pero también creo que es importante resaltar una cosa. No, hay que pensar tanto en la cantidad, o sea, necesitamos más profesionales, pero también la calidad. Justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Hay suficiente personal docente capacitado para dar ese nivel que se requiere? Porque como usted dice, no se trata solo de cantidad, sino de calidad. ¿O necesitaremos que vengan profesores de otros países, catedráticos de otros países? O de repente que se perfeccionen, digamos, los mismos docentes peruanos, ¿no? Yo creo que la acreditación, que en realidad es una autoevaluación que hacen las universidades, nos da una buena medida, porque por ejemplo, esa autoevaluación, la acreditación exige que haya un número de doctores en las universidades, que se haga investigación. Entonces, una de las principales limitaciones que tienen las universidades para acreditarse, por ejemplo, es que cuando miran no tienen suficiente número de doctores. Tampoco no hay muchos ingenieros realmente, digamos, que están registrados en el Colegio de Ingenieros. En las carreras de tecnología de información apenas llegamos a 9.000 profesionales que están registrados en el Colegio de Ingenieros, pero los graduados son muchos más. Entonces, creo que hay que un poco trabajar también en la cultura, en la exigencia. Nosotros mismos tenemos que autoexigirnos que tenemos que hacer cosas de calidad y para lo cual requerimos técnicos y profesionales de calidad.
Sí, justamente quería preguntarte también con relación al tema de los estudios, el costo de los estudios. ¿Es realmente muy oneroso para un estudiante, digamos, que quiere perfeccionarse o tener esta especialidad en el extranjero? ¿Para un profesional? Depende obviamente del lugar que esté escogiendo, cómo esté rankeado, ¿no? Pero hoy existen múltiples alternativas para hacer esos estudios acá, ¿no? Tienes, en realidad, con los convenios que existen, puedes estudiar en una universidad nacional o una universidad privada, o también puedes llevar los cursos de manera independiente en algún instituto. O sea, creo que hay, y lo que se busca es tratar de que esté al alcance no solamente de todas las universidades, sino también se está trabajando para que sea al alcance a nivel nacional. Sobre todo porque ya hay una conciencia del gobierno en que el país tiene que conectarse y hay un plan de conectividad que está liderando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que va a buscar conectar a todas las zonas rurales. Entonces eso va a hacer que inclusive este gap se amplíe, porque donde empieza a conectarse las provincias que no estaban conectadas se van a necesitar nuevamente más especialistas que puedan trabajar en esas redes y que puedan sacar provecho a la conectividad, ¿no? Bien, yo les agradezco a ambos su participación aquí en Voz Ciudadana. Ya se nos ha acabado el tiempo, pero por lo menos hemos dado una pincelada de lo que, de la importancia de este tema, como es la necesidad de promover este tipo de especialización en tecnologías de la información y de la comunicación. Les reitero nuestro agradecimiento y estaremos en contacto en cualquier otra oportunidad. Bien, llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.